nombre es Hugo Machuca. Voy a contar una breve historia, yo que soy un veterano de Guerra de Malvinas. En aquella época, cuando nosotros los jóvenes cumplíamos 18 años, teníamos la obligación de hacer el servicio militar. Para ello, en aquel entonces, la única información que teníamos era a través de la radio de Corrientes, que llegaba acá, porque no había cable como hoy en día, no teníamos emisoras FM. Entonces la única emisora que nosotros escuchábamos era la de Corrientes y el canal de Bellavista. Es así como les dije que yo cumplí 18 años y fui sorteado. Todos los jóvenes de 18 años fuimos sorteados para hacer el servicio militar. A mí me tocó el número 839, que significaba Marina. Fíjense las cosas que a mí no me gustaba hacer el servicio militar. Me tocó el servicio militar. Si me tocaba, yo decía que no me toque Marina. Me tocó Marina. Y si me tocaba Marina, rogaba que no me toque Infantería Marina. Fíjense cómo son las cosas, que me tocó Infantería Marina. Pero como yo tenía, mi familia se conformaba de mis padres y una hermana. Y entonces, como mi papá era el juez de paz acá de Villocampo, quería que yo estudie abogacía. A mí mucho que digamos no me gustaba la carrera, pero bueno, para ponerlo contento a él, me fui a estudiar abogacía en Corrientes. Para ello entonces pedí prórroga para hacer servicio militar. Es así que estando en Corrientes, seguí la carrera de abogacía, pero no me convencía mucho. Entonces llegó un momento que dije, voy a postergar la carrera y voy a entrar a hacer el servicio militar. Como les digo, yo tenía prórroga en el servicio militar. Es así, como yo tenía la dirección en mi documento en Corrientes, me tuve que presentar en el batallón ahí en Corrientes, que está bajando el puente. Es así que ahí nos embarcan a nosotros, más bien en un tren. Recuerdo que fuimos a 1.200, 1.500 jóvenes. En aquella época nosotros usábamos pelo largo, época de los hippies. Era pelo largo, la moda de aquel entonces. Y entonces yendo en el tren, ya nos iban cortando el pelo. Había un peluquero que con una maquinita, ¿pero qué? Tenía que cortar a los 1.200, 1.500 muchachos, así que se cansó a medio de camino porque nos llevaban desde Corrientes a La Plata. El CIFIN, se llamaba el regimiento del CIFIN, donde se hace la instrucción militar. Es así que entonces ese cabo que nos cortaba el pelo le dijo, pidió a todos ahí, a ver quién es peluquero. Y varios saltaron, agarraron la máquina, muchachos. ¿Saben cómo llegamos allá nosotros a nuestro regimiento de instrucción militar con el pelo parado así, el otro cortado de este lado? Todo mal cortado, un desastre. Pero bueno, llegamos allá como a las 3 de la madrugada. El tren iba todo cubierto, o sea, con madera, con cortinas, no se veía nada. Ni la gente que cuando veía pasar el tren no veía que iba adentro, ni nosotros no teníamos ni la menor idea dónde estábamos. Es así que llegamos al CIFIN, donde se hace la instrucción de la Infantería Marina. Llegamos a las 3 de la madrugada, nos bajaron que no sabíamos ni dónde estábamos. Oscuro. Y bueno, ahí había 3 batallones de Infantería Marina. Llegamos ahí, me tocó hacer 3 meses de instrucción militar. El que hizo Infantería Marina sabe lo que es el estado físico. Sos un palito así, tenés un estado de las 5 de la madrugada hasta las 9 de la noche que bailábamos. Bailábamos, o sea, era trote, salto arriba, salto rana, cuerpo a tierra, entre el cardo, entre las piedras. Por aquella zona eran muchas piedritas. Era entre los cardos, pastizal, la arena, en el agua. Es una intrusión, tiene la Infantería Marina tremendo. Pero gracias a eso teníamos estado físico. Es así que hice los 3 meses de instrucción ahí en el CIFIN y a los 3 meses nos destinan a los lugares que íbamos a ir a hacer servicio militar.
Y a mí me sacan aparte con otros 7 muchachos. Nos hacen sentar uno detrás de otro en el suelo, era un playón inmenso, como 2 manzanas, y más allá todos juntos soldados de 120, 150, 100 soldados. Y nosotros éramos 7 nomás. Y nos miramos entre nosotros y decíamos, ¿por qué estamos nosotros 7 nomás? ¿A dónde nos estarán por llevar? Era medio raro. Y entonces nos empezamos a preguntar, ahí no te conoces ni con el que está al lado, no sabes ni quiénes son. ¿Y vos qué sos? Y yo estudié ingeniería, vos estudiaste medicina, vos estudiaste tal cosa. Y así, yo estudié abogacía. Éramos todos universitarios. Había uno solo que era cocinero, de los 7 que estábamos. Entonces dijimos, algún lugar especial nos están por llevar a nosotros. Mientras no nos lleven a Tierra del Fuego, decíamos nosotros, o a Comodoro Rivadavia, bueno, resulta que nos llevaron a Puerto Belgrano, al Puerto Belgrano donde están todos los buques de la Armada Argentina. Y ahí están todos los batallones de infantería en esa zona. Ahí está el batallón número 1, el batallón número 2, están anfibios y hay otros batallones que, bueno, que me parece que ya no existen más. Es así que a mí y a esos muchachos nos llevan al comando de la Brigada de Infantería Marina. Ahí era un edificio, un lujo, esos pisos que uno se podía mirar en el suelo de tan brilloso. Ustedes tienen que saber lo que es cómo los soldados mantienen sus edificios. Hasta por ahí mejor que nuestras casas. Es una limpieza. Aprendes a cocinar, aprendes a hacerte tu cama, aprendes, tiro, que íbamos a practicar tiro también. Y bueno, ahí me tocó, ¿qué me tocó hacer a mí en ese edificio, en ese comando? Era asistente de un capitán de fragata. ¿Y qué era lo único que hacía yo ahí? No portaba armas, es decir, que no tenía fusiles, revólver, pistola, no tenía nada. Lo único que hacía era llevar los papeles de ese capitán de una oficina a la otra. A veces me tocaba limpiarle la pieza, hacerle la cama, aparte de limpiar los pisos del edificio. Esa era mi función en el servicio militar. La instrucción militar que yo hice fue los 3 primeros meses donde aprendí a usar el fusil. Pero una vez que estuve en mi destino final, no llevaba arma en ningún momento. Es así que, yo entré en agosto del 81 a hacer el servicio militar. Y ya llegábamos a la fecha en marzo que yo estaba ahí en el comando de la brigada. Y un día, a fines de marzo, mediados de marzo por ahí, nos reúne nuestro jefe en nuestro comando donde estábamos nosotros, éramos 40, 45 soldados. Y nos reúne a 3, nos sacan aparte. De ese grupo de soldados ahí en ese comando nos sacan a 3 aparte. Y nos dice nuestro jefe, vayan al pañoles donde están la vestimenta, las armas, todas las cosas del ejército. Traigan más vestimenta, traigan su fusil, traigan bayoneta, traigan municiones, cascos, busquen todos esos elementos para usted usarlo. Pero no nos dijeron para qué. Así que fuimos los 3 a buscar todas esas cosas que nos ordenaron y estuvimos ahí una semana con esas cosas, todo el fusil, el casco ahí en nuestro lugar, pero decíamos para qué. Los 2 muchachos que estaban conmigo, que eran de mi grupo, sabían inglés, yo no, pero yo era universitario. Y algo raro otra vez había, ¿qué pasaba? Entonces llega un domingo, creo que era 27 de marzo a las 7 de la tarde, que nos llevan al puerto Belgrano, donde estaba el buque Almirante Irízar.
El buque Almirante Irizar es el buque que va a la Antártida Argentina todos los años a hacer sus estudios. Y había, creo que éramos 1200 soldados todos armados. Había tanques de guerra, había camiones anfibios, un montón de cosas. Pero nosotros no sabíamos qué pasaba. No nos decían nada. En aquel entonces, en el año 81, 82, Argentina tenía problemas con Chile por el canal de Beagle y teníamos problemas con Inglaterra por las Islas Malvinas. Pero, como les digo, es así que nos transportaron en el buque, nos subimos al buque, un lujo también ese buque, pero estaba totalmente armado. Y zarpamos hacia el sur. Siempre la pregunta nuestra era: ¿a dónde nos llevan? ¿Dónde nos están llevando? Y al tercer día que estaba en el buque, nos vuelve a reunir nuestro jefe en un playón así del buque abajo y nos dicen: muchachos, ustedes tendrán el honor, la gloria de iremos a recuperar las Islas Malvinas. Imagínense, para nosotros en aquel entonces, la mayoría muchachos de 18 años, de 20 años, que jamás entramos en guerra, de la época de Belgrano, de San Martín, Argentina nunca estuvo en guerra. Había chicos en el buque que tenían 1 mes y medio de instrucción. No sabían ni cómo armar ni desarmar el fusil. Había un chico que dormíamos abajo la bodega casi del buque, y nos ordenaron que limpiemos nuestro fusil, que probemos, que etcétera, etcétera. Y el chico que estaba a mi lado temblaba tanto que no podía armar. Ni desarmar el fusil. Entonces yo, como tenía más experiencia, le ayudé a limpiar su fusil. Un chico que hacía 1 mes y medio que entró en el servicio militar. Bueno, cuando nos dijeron que íbamos a recuperar las Islas Malvinas, imagínense, nos agarró emoción, miedo, preocupación. ¿Qué va a pasar si hay ingleses allá? Si tenemos que combatir. Que directamente tu cabeza empieza a mí revoluciona pensar qué puede pasar. Y fíjense que nuestros padres no tenían ni la menor idea que nosotros estábamos yendo allá. No existían los celulares que existen hoy, que vos haces un mensaje al segundo, el que está allá en Reconquista, en Corrientes, lo recibe. Allá en aquella época, nuestra comunicación era a través de la carta. Una carta que vos lo escribías hoy, al otro le llegaba a los 7 días. Aquí que el otro te vuelva a contestar otros 7 días. No es como ahora. Y bueno, tardamos 5 días en llegar a la Isla Malvinas, nuestro buque. En el buque, voy a contar anécdotas. Cuando subimos nos dieron bolsitas de nylon, unas bolsitas plásticas. Nosotros decíamos: ¿para qué es esto? ¿Para qué queremos bolsitas? Había sido que cada vez que comíamos, lamentablemente vomitamos. Porque nosotros estamos acostumbrados a andar en lancha, acá en los barcos de acá que cruzan el río, pero allá en un buque en alta mar, en pleno océano, las olas eran de 10, 12 metros. Una noche, creo que el tercer, cuarto día, creímos que el buque se daba vuelta. Nos agarró una ola tan impresionante que el buque se ondeó de un lado para el otro, que fuimos con nuestras cargas, fusiles, de un lado para el otro. Nosotros dijimos: el buque se da vuelta, porque iba recargado ese buque. Y bueno, y fíjense que cuando, como les comentaba anteriormente, que nos dijeron que vayamos a buscar fusil, casco, etcétera. Cuando yo fui a buscar el fusil que me correspondía a mí, no lo probé ese fusil, no me lo hicieron probar. Y ese día, al tercer, cuarto día que estábamos en el buque, nos llevan a la parte posterior del buque a probar cada uno su arma,
Algunos teníamos, la mayoría de los soldados teníamos FAL, era un fusil. Otros tenían pistola, otros tenían metralleta, y resulta que, siempre me acuerdo y me río, cuando yo salí a probar mi fusil, detrás del buque, más o menos unos 50 metros, vienen las gaviotas volando detrás del buque. ¿Por qué? Porque el buque tira la comida, los desperdicios, y las gaviotas venían al agua y comían. Y resulta que le teníamos que apuntar a las gaviotas, primero para probar nuestro armamento, y otro para ver cómo estábamos de puntería. Y le apuntábamos a la gaviota. Por supuesto que las gaviotas seguían volando tranquilamente, comiéndonos. De aquí para allá nosotros no podíamos acertar. Pero lo más raro de todo, el fusil que me dieron a mí, se abrían dos. Es decir, que cada disparo que yo probaba, entre la culata donde se apoya el fusil y el caño, se abrían dos. O sea que yo tenía que volver a trabar el fusil, disparar. Se me abrían dos. Volver a trabar el fusil y disparar. Fíjense con qué arma, por lo menos a mí me tocó ir a las Islas Malvinas. Y así, como ya les dije, había gente que hacía guardias sin municiones en plena noche. ¿Para qué si te llega un enemigo? ¿Con qué te defendés? ¿Con qué lo atacás? Si tenés, por más que tengas fusil o pistola, lo que te tenga, y no tenés munición. Bueno, es así que acá les voy a mostrar a todos los soldados. Cuando íbamos allá nos dieron esto, que nos distinguía cada uno. Tiene un número, esta chapita con medalla, que si a vos te ocurría algo malo, te sacaban una, la otra te dejaban. Con la numeración que tiene, encontraban tu nombre, sabían quiénes son. Una te mandaban tus padres, si tenías, y la otra te dejaban en tu cuerpo. Así fue. Y bueno, tardamos 5 días en llegar a la isla Malvinas. A mí me tocó bajar porque del buque en helicóptero nos transportaron hasta el aeropuerto de las Islas Malvinas, que ese aeropuerto en aquel entonces era como el Aeroclub de Villocampo, así de pequeño. Del buque en helicóptero hasta ahí. Bajamos ahí, en tipo una cuneta, y yo recuerdo nítido que el edificio, que era pequeño, decía Aeropuerto Stanley, porque para ellos, los ingleses, la capital se llama Puerto Stanley, para nosotros es Puerto Argentino. Y bueno, desembarcamos ahí y nos dijeron que nos mantengamos cuerpo a tierra, porque había francotiradores en las montañas. No son inmensas, pero son lomadas, mesetas. Había francotiradores. Imagínense todos nosotros, vamos a ser sinceros, miedo teníamos porque, qué sé yo, se puede estar apuntando uno de allá a 200 metros, vos no lo veis. ¿Está cierta? Bueno, tomamos nosotros el aeropuerto de ahí, y de ahí fuimos caminando a la capital de la isla. La capital de la isla, Puerto Argentino, está más o menos a unos 5 kilómetros de ahí. Fueron avanzando los tanques, nosotros al lado de los tanques corriendo con nuestro armamento, fusil. Allá la tierra, no hay tierra, sino más bien arenoso, muchas piedras. Allá en las Islas Malvinas no hay árboles como acá, excepto la capital, donde está el poblado, la capital, ahí sí, pero después no hay nada. Hay pequeños arbustos, de la gramilla que está ahí en el suelo, ellos sacan, tepe le llaman, sacan rectángulos, eso lo dejan secar al sol cuando hay sol, y eso lo usan de carbón, porque allá no hay
gajos, ramas, como tenemos nosotros acá en cualquier lado. Eso lo dejan secar y eso ellos lo usan como carbón. Avanzamos hacia el pueblo y resulta que ahí estaban todos los ingleses. Nos estaban esperando en la casa del gobernador. No sabíamos cuánto eran y fíjense que nosotros fuimos con la consigna, voy a repetir, o sea, la orden de no disparar, de no matar. O sea, si veíamos ingleses, que no le disparemos. Y sin embargo, los ingleses que estaban todos parapetados, es decir, estaban todos en la casa del gobernador, que en aquel entonces el gobernador era James Hans, nos recibieron con metralla, con sus fusiles, todo. Y ahí fue donde falleció el primer argentino, que era nuestro segundo comandante, Pedro Giacchini. Y ahí también fueron heridos en combate un cabo y un teniente que trataron de ayudarlo. Resulta que nuestro segundo comandante quiso pasar de una arbolada a otro lugar para entablar este enfrentamiento, y los ingleses, cuando lo vieron cruzar con una ametralladora, lo cruzaron todo. Y ahí es donde falleció el primer argentino. Después de breve escaramuza, porque los ingleses vieron que los argentinos en ese momento eran superiores, se rindieron a la fuerza argentina. Nosotros tomamos las islas y recuerdo a las 9 de la mañana izamos el pabellón argentino. Izamos nuestro pabellón argentino. Y fue una tremenda emoción para nosotros. Los jóvenes, imagínense, estábamos en las Islas Malvinas. Después de eso que enarbolamos nuestra bandera, me senté frente al mar con mi fusil, mirando y decía, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Mis padres ni saben que yo estoy acá, que me tocó estar este 2 de abril. Y bueno, la emoción inmensa de todos, soldados, capitanes, jefes, qué sé yo, todos los que estuvimos ahí. Los ingleses los vimos ahí todos en el suelo, estaban todos prisioneros, y esos ingleses fueron transportados a Inglaterra. Y a mí me tocó hacer guardia, después que tomamos las Malvinas, me acuerdo, me tocó hacer guardia en un edificio donde estaban todas las teletipos, o sea, las computadoras de los ingleses. Por supuesto, dormíamos en el suelo, en el piso. Y cada vez cuando me tocaba hacer guardia a la noche ahí en ese edificio donde estaban, ya les digo, las computadoras, y a la mañana cuando te tocaba en una calle, en una esquina, qué sé yo, hacer guardia, los ingleses, o sea, los kelper, o sea, la población de ahí, de las islas, tenía que salir con un pañuelo blanco. Todos los kelper. Y tengo un recuerdo que nunca también me voy a olvidar. Cuando estuve haciendo guardia en una calle, cruzó una señora frente a mí y me dice, bienvenidos sean muchachos. O era argentina, yo decía, una argentina que estaba residiendo ahí, o qué sé yo, por miedo, sabía hablar el castellano muy bien, que me dijo eso. Yo estaba solo haciendo guardia y pasó, bienvenidos sean muchachos. Bueno, me tocó hacer guardia ahí. Después en otros edificios. Estuve 5 días en las Islas Malvinas. Y yo recuerdo que a la segunda noche o tercera noche yo ya tenía que volver al continente con unos compañeros. A la noche nos subieron un avión para volver al continente. Estábamos todos ya sentados en el suelo del avión, en el piso del avión, para que el avión se ponga en marcha y regresar, y resulta que viene un jefe y dice,
todos los soldados abajo. Nos bajaron a todos los soldados y subieron todos jefes, capitanes, tenientes, todos. Subieron ellos. Volvieron al continente y nosotros nos quedamos. Y bueno, después de 5 días, hay otra vez en un buque, que ahí sí que no recuerdo cómo subí ese buque, cómo fue la travesía, el traslado, el regreso en ese buque. No tengo nítido en la mente, no puedo recordar cómo fue esa vuelta. La ida todo recuerdo, la vuelta no recuerdo cómo fue. Volví a mi regimiento, a Puerto Belgrano. Estuve, por supuesto, llegué con todos los honores, ahí nos recibieron los jefes, que eso, con saludos militar, que nos pasaban las manos, que esto, lo otro, los jefes, a la vuelta. Estuvimos ahí una semana en nuestro regimiento, en Puerto Belgrano, y de ahí nos subieron a un avión de Aerolínea Argentina, 707, no me acuerdo cómo eran los aviones. Y de ahí nos llevaron, a la semana de volver a Malvinas, nos llevaron a Tierra del Fuego, a Río Grande, la capital de Río Grande. Ahí en Río Grande estaba la Infantería Marina número 5. Era un batallón, eran los mejores batallones formados de infantería. Ahí mi jefe estaba ahí también. Donde iba mi jefe, yo detrás de él. Tenía todo lo que él ordenaba, yo tenía que hacer. Y bueno, estuve ahí en Río Grande, en ese batallón, y fíjense cómo yo era ahí en el lugar, en ese destino. Mientras nosotros volvimos, la infantería marina fue transportado a la isla el ejército. El ejército, o sea, todos los muchachos acá de Corrientes, Formosa, todo, que con las vestimentas, que ustedes saben, la vestimenta que usamos nosotros acá no es la misma que usa en el sur, que mayor vestimenta. Y allá en el batallón de Río Grande, yo era como un pequeño corresponsal. ¿Por qué? Porque yo y otro muchacho, a eso de las 10 de la noche, teníamos que ir a un lugar, a unas teletipos también, o sea, computadora, donde recibíamos toda la información de lo que estaba sucediendo en Malvinas. Y nosotros hacíamos una pequeña gaceta, un pequeño diario, era de 4 hojas nomás. Y lo que recibíamos de información, nosotros a máquina teníamos que transcribir y hacer ese pequeño diario. Ahí es que para el día siguiente, que ese pequeño diario llegara a todos los regimientos, a nuestros jefes, ellos se ponían a leer a qué estaba sucediendo en Malvinas. O sea que nosotros éramos los primeros que sabíamos lo que pasaba allá, y ahí a través de eso se informaban todos los demás. Y bueno, y ahí me tocó hacer el servicio militar hasta que terminó la guerra. Ahí en Río Grande pasé, allá en el sur hace un frío que ni les cuento. Allá en las islas, vuelo un poquito atrás, amanece a las 9 de la mañana recién, a las 5 de la tarde ya es oscuro. Hay agua, nieve, frío, ese viento que vos sentís en tu oreja, que todo el día es terrible. Muy pocos días soleados. Lo mismo en Tierra del Fuego. A través, por un lado, a mí me tocó la parte buena de la guerra, si se quiere decir. Porque no me tocó estar en combate. Conocí lugares que jamás hubiera pensado. Yo creo que soy el primero campense que pisé las Islas Malvinas. Creo que ninguna otra persona haya ido, una persona común, haya ido alguna vez a las Islas Malvinas. Y por eso
por ahí tengo medio ese orgullo que creo que soy el primero campense que pisó la isla Malvinas. Y los recuerdos que uno tiene, anécdotas que tienen, hay montones. Pero bueno, gracias a Dios, a mí me tocó la mejor parte, si se quiere decir. Puedo contar lo vivido, algunas buenas, otras historias, anécdotas que surgen. La guerra finalizó el 14 de junio. Los soldados, todos, yo y todos los que estuvieron en guerra, en combate, qué sé yo, creían que, bueno, terminó la guerra, muchachos, a sus casas. Vuelvan a sus casas, los que estaban de baja, que no se integren más, los que estaban haciendo el servicio militar, que quede una semana más y chao, te olvidás. No, yo tuve que cumplir el servicio militar como que no hubiera pasado nada. Yo entré en noviembre del 81 y salí a fines de octubre del 82. Fíjense, la guerra finalizó en junio, hice junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Me hicieron hacer el servicio militar como si no hubiera ocurrido nada. Nada. Para colmo, viste que la distancia entre Puerto Belgrano, Bahía Blanca y Ocampo en aquel entonces, la distancia es todo día de viaje. Porque o venías en tren o nosotros teníamos un pequeño sueldo que era para el fin de semana. Te dan un sueldito que no te servía de nada. O venías en tren o tenías que ponerte a hacer dedo. Y yo creo que una sola vez vine a Ocampo. Una sola vez vine a Ocampo antes de la guerra de Malvinas. Así que yo salí en octubre del 82, volví a Ocampo. Y bueno, cuando ocurrió la guerra, después que tomamos las islas, a los 10 días, 15 días, yo le escribí a mis padres diciéndole yo dónde estuve, porque ellos se imaginaban, creían que yo podría estar allá, pero también creían que si yo estuve, que había muerto. ¿Por qué? Porque como yo estaba haciendo el servicio militar en Puerto Belgrano y fue hundido el crucero Belgrano, creyeron que yo había fallecido en el crucero Belgrano. Y no, yo estaba haciendo en Puerto Belgrano. Puerto Belgrano es el lugar donde vos haces el servicio. El crucero, lógico, es el buque de guerra. Y bueno, y después que finalizó la guerra, uno cumple con el servicio militar obligatorio y ahí en mi regimiento me entero que hay un muchacho herido de la zona de Ocampo, que estaba herido y que estaba en el hospital Puerto Belgrano. Y yo decía, ¿quién será? No sé cómo me enteré. Le dije, yo en mi día de descanso que te dan libre, voy a ir a verlo, voy a ir a ver quién es. Entonces fui al hospital, pregunté y me dijeron, sí, es un muchacho de la zona de Villa Ocampo de apellido Corniali. Por supuesto que somos miles de soldados, pero no nos conocemos porque somos distintos lugares y no te conoces con todo. Fui a verlo y entré al hospital y lo encontré en una camilla al fondo. Estaba él. Estaba acostado en una camilla. Le dije quién era yo. Le pregunté si él era Corniali de la zona de Villa Ocampo. Me dijo que sí. Era de muy poco hablar, Corniali, porque era un muchacho del campo, que poco salía afuera. Y entonces me quedé a charlar con él ahí. Y así es que me enteré que tenía un amigo conocido de Ocampo, Mario Corniali. Y él había sido herido en combate
cuando estaba con otro compañero, él va a contar su historia, pero más o menos algo así como que estaban en un pozo de zorro, venían los ingleses avanzando y le tiraron una granada de fuego ahí dentro del pozo. Al compañero, por salir, una metralla de los ingleses lo mató. Al compañero se tiró el cuerpo encima ahí dentro del pozo y como venía un inglés le tiró esa bomba adentro. Él se hizo el muerto y una vez que pasó el inglés, cuenta él siempre su historia, que alcanzó a agarrar esa bomba, la tiró afuera y ahí explotó. Y él fue herido en una pierna. Así que fue al hospital ahí de Puerto Belgrano y ahí lo conocía Mario Corniani. Todo esto se basa en el gobierno que teníamos en aquel entonces. En aquel entonces nuestro gobierno era un gobierno de facto, es decir, un gobierno militar. Nuestro país estaba gobernado en aquel entonces por Fortunato Galtieri. Era un militar que dicen que era de mucho tomar, tomaba mucho whisky. Y como en aquel entonces la economía argentina, su gobierno, te hablo a vos principalmente, en aquel entonces estaba muy floja, o sea, la economía mala en Argentina. Y entonces él quería perpetuarse en el gobierno, es decir, seguir. Y no encontró mejor idea que mandar pequeños soldados, digo yo, jóvenes soldados, a recuperar las Islas Malvinas, creyendo él que los ingleses se iban a quedar de brazos cruzados y no iban a hacer nada. Y sin embargo los ingleses mandaron una flota de 200 buques de guerra, aviones de combates, marinos. Otra cosa, como les comentaba anteriormente, la mayoría de nuestros soldados eran todos jovencitos, 18, 20 años, sin experiencia militar. Y sin embargo los ingleses eran hombres ya duchos, es decir, que andaban, había una guerra acá, ellos iban. Eran hombres con experiencia. Si uno mira las fotos de aquellas revistas de aquellos años, ven que son de 30, 35, 40 años. Eran hombres ya capacitados para entrar en combate. Aparte, ellos cobraban un sueldo. Nosotros hacíamos el servicio por amor a la patria, porque era nuestro deber defender. Y eso es lo que hicimos. El soldado argentino fue a defender su patria, lo que nos pertenece. En cambio, vos le preguntabas a los ingleses dónde quedaban las Islas Malvinas, no tenían ni la menor idea de dónde estaban, ni qué era eso. Es así la diferencia en la guerra que hubo. Aparte el armamento, como yo le comentaba, fíjense mi fusil, como andaba, que cada disparo se abrían dos. Ellos tenían miras infrarrojas, podían ver de noche. Nosotros nada que ver. La mayoría de los soldados cuando fueron después al ejército eran chicos de la zona acá norte, sin mayor vestimenta. En cambio la infantería marina estaba mejor preparada. Yo no sé por qué digo esto, si quedaba la infantería marina capaz yo no volvía, pero la infantería marina estaba acostumbrada al frío, porque toda la infantería está en Tierra del Fuego, en Comodoro, en Puerto Belgrano. Teníamos mayor vestimenta, estábamos mejor preparados y sin embargo mandaron a jóvenes que acostumbrados al calor, sin vestimenta. Usted sabrá que al comienzo había comida, después no les llegaba la comida. No tenían munición, no tenían táctica militar, los argentinos. O sea que nos mandaron a ver qué pasa, que recuperemos las islas y listo, ya está. Pero bueno, la historia fue otra. Así que nosotros cumplimos con nuestro deber, hicimos lo que pudimos. A algunos les tocó estar en el frente, otros en la retaguardia, otro en otro lugar, pero bueno, todos cumplimos con nuestra función y estamos orgullosos de ello.
mi retorno a Ocampo, recuerdo que creo que en aquel entonces la Internacional, el famoso colectivo que había, la Internacional, a la vuelta sí te dieron para que vos te pagues el pasaje o teníamos un pasaje gratis por ser soldado. Y llegué como nadie te recibió. Nadie. Yo creo que me bajé, no sé, ese colectivo, no sé si paraban acá en Ocampo o pasaba directo, y en la ruta me bajé. Y vine caminando toda nuestra avenida hasta que mi casa era acá al lado de la YPF de Gregorea, a mitad de cuadra. Nadie te recibió, te miraban como si no hubiera pasado nada. Por supuesto, lo único tu familia, que para ellos verte vivo ya era otra cosa. Eran los únicos que te recibieron. Después, el común de la gente, en ese entonces, a pesar de que nos enteramos que la gente donó cosas, me dijeron que acá en el colegio secundario hubo 2 camiones del ejército que llenaron de mercadería, vestimenta, porque las madres tejían bufandas, tejían, qué sé yo, gorros para los soldados de Malvinas, los famosos chocolates, dice que mandaron a los soldados. ¿Ustedes creen que llegó algo de eso? Nada, no tenemos ni idea dónde fue a parar todas esas cosas. Gente que donaba sus alhajas, no sé si Mirta Legrano donó, o Susana Jiménez, no sé, collares de oro, no sé qué, tapados y qué sé yo. Hay algunos dicen que donaron su vehículo para supuestamente los soldados que estaban combatiendo. No llegó nada. Y queremos saber dónde fue a parar eso. Todas esas cosas. Se hicieron todos los jefes de esas cosas, los jefes, o fueron a parar los kiosquitos, los paquetes de cigarrillos. Yo no fumaba, pero había un montón de muchachos que fumaban. No les llegó nada. ¿Dónde fueron a parar todas esas cajas de cigarrillos, esas cajas de chocolate, mercadería, bufandas, gorros, camperas, qué sé yo? Nunca vamos a ver. Nunca nos dijeron tampoco. Yo cuando volví, yo no sabía si había más muchachos de Ocampo que fueron a Malvinas, porque no nos conocíamos. Algunos de mis compañeros, 1 o 2 entre ellos, tal vez se conocían, pero yo de los que integramos ahora este centro acá en Villa Ocampo, yo no conocía a ninguno. Yo creí que era el único que fui allá y de paso que lo vi a Corniali, pero no conocía a nadie. Y pasó muchos años para que nos encontremos nosotros, los que somos acá de Ocampo primero, que nos empecemos a reunir, y siempre destacamos a una maestra, Nancy Chaer, que fue la maestra que nos habló, que nos reunió diciéndonos que por qué no nos juntamos, hacemos un centro, así se reúnen, están juntos, qué sé yo. Y bueno, así empezamos. Nosotros al comienzo primero integramos con Reconquista, con el centro de Reconquista, que ellos ahí hay como 40, 50 excombatientes. Y nosotros acá en Ocampo somos 5 más Corniali y 6 de la colonia. Somos 6 muchachos. Y bueno, es así que nos empezamos a juntar. Nuestro primer local fue ahí en el Consejo Municipal, que nos dieron un espacio ahí en el frente, un local de una pieza, 2x3, 3x3, y bueno, y ahí nos empezamos a juntar, nos empezamos a reunir, a definir cosas. Primero era ayudarnos entre nosotros, a ayudar a nuestros familiares, tratar de conseguir alguna obra social, porque ni hablar de ir a pedir un trabajo. Yo me acuerdo que a pesar de mi estudio, habré mandado nota
todo campo, a las fábricas que funcionaban, a la agrícola, a la municipalidad, a los comercios, notas aquí y allá para ver si me daban un trabajo. Nadie, todo era, después te llamamos, el famoso después te llamamos. Nada, nada. Y así con mis compañeros, y eso que yo tenía estudio, mis compañeros que no tenían estudio, imagínense, peor, que eran changarín, algún pintor así, taller, y a nosotros nos llamaban los loquitos de la guerra. Los que tienen años saben eso. Éramos, no, este vino de la guerra, este vino mal de la cabeza. Y no te querían tomar. No te querían tomar, siempre con la excusa, después te llamamos. Y no conseguíamos trabajo. Hasta que yo, por último, hablé con un concejal, porque ya fui a la municipalidad, ya hablé con todo ahí, mandé nota y no me daban respuesta, no me decían nada. Hasta que un día dije, había un concejal que vivía a 3 cuadras de mi casa. Voy a ir a verlo a este concejal, a ver si me puede dar una mano, si me ayuda. Y siempre tengo que agradecer, era Atilio Bruno. Y me dijo, vos haces una nota al consejo, hace una nota al consejo y yo te voy a ayudar. Y bueno, hice la nota, llevé al consejo, el consejo aprobó, no sé cómo es el mecanismo, y para yo trabajar en la municipalidad que me den un puesto, algo, qué sé yo, ¿no? Y bueno, y el consejo dirigió la nota al municipio y el municipio la semana me llamó. Y gracias a eso entré a trabajar. Y de todos los muchachos acá, soy el único que tuvo trabajo. Los demás, nadie. Vivían de changa, algunos se rebuscaban cosechando algodón en aquella época. Uno era pintor, rebusque, todo era rebusque. Conseguir puestitos, algo que... Y bueno, y todavía no teníamos pensión. Lamentablemente los gobiernos, en lugar de decir, vamos a darle un puestito a este muchacho, qué sé yo, que sea que barra la plaza o que, qué sé yo, que haga un mandado, pero no, nada. Yo, gracias a Dios, siempre por mi estudio pude entrar, porque si no, tal vez hubiera sido como todo. Y bueno, los gobiernos de turno lamentablemente se olvidaron de aquel entonces de los excombatientes, porque cuando llegaba la fecha del 2 de abril, cuando había un acto, ahí sí estábamos todos, la foto, ahí sí estábamos todos. Después pasaba eso, chao, hasta el año que viene. Ahora sí el pueblo, gracias a los docentes que nos empezaron a invitar a sus escuelas para dar charlas, y esas charlas fue lo que nosotros nos dio que nos expresemos, que saquemos afuera todo lo que teníamos, lo que guardábamos, gracias a charlas en las escuelas. Porque escuela que nos invitaban, escuela que íbamos, de toda la zona. Y gracias a eso sí nos fuimos sacando las cosas que teníamos. Y hoy, este año, dimos grandes charlas, pero acá en nuestro centro, nuestra sede, porque gracias a Dios tenemos una sede social, tenemos nuestro museo Malvinas, y es así que invitamos a toda la escuela que querían. Creo que recibimos este año como 1.200, 1.400 chicos de todas las escuelas, todos que quisieron venir a visitarnos. Nosotros dimos nuestra charla acá, porque teniendo nuestro monumento, que nos costó conseguir ese lugar que tenemos ahí, el monumento a Malvinas, y nuestra sede, gracias a Dios, hoy en día podemos mostrar y dar a la comunidad lo que conseguimos, lo que tenemos. Y por supuesto, dar a conocer nuestra causa, la causa Malvinas, como decimos nosotros,
que la gente conozca, que sepa, que vea que gracias a Dios todavía estamos vivos para contar nuestras historias, que nos tienen, porque ya no somos jóvenes, los años pasan, por lo menos va a quedar esto, el museo, nuestra sede, el monumento que tenemos ahí, va a quedar para la comunidad. Y así conoce lo que fueron sus veteranos. El desfile fue idea mía, porque acá en Ocampo se había dejado de hacer desfile. Antes yo me acuerdo, en nuestra época, ¿te acuerdas que teníamos con nuestros delantales blancos salir a desfilar, qué sé yo? Y eran todas las escuelas, las instituciones. Y hacía muchos años que no había un desfile. Entonces a mí se me ocurrió, ¿por qué no hacemos un desfile cívico-militar? Invitemos, aparte de toda la escuela, todas las instituciones, vamos a invitarle a la Fuerza Aérea de Reconquista, a los Pumas de acá y de Santa Felicia, al Regimiento de Resistencia, a los Boy Scouts que había ahí, los gauchos, que esto y lo otro. Y así empezamos a charlar aquí, a charlar allá, íbamos a esta institución, a aquel regimiento, a todo visitamos. Y por suerte todos nos dijeron que sí, que iban a estar presentes. Y dentro de todos esos desfiles que hubo ese día, en el 96 fue, el 10 de junio del 96, invitamos a la Fuerza Aérea y solicitamos si era en lo posible que pasen los Pucarás y ese otro avión. Y bueno, el jefe nos dijo que sí, que iba a mandar la dotación de soldados más los Pucarás, y si conseguía un avión, esos inmensos aviones, creo que son los Fokker, que transportan dentro del avión los tanques y qué sé yo. Y bueno, pasaron nuestros aviones del Aeroclub, pasaron los Pucarás, eran 3 o 5 aviones por la avenida, y de golpe aparece un avión inmenso, inmenso. Nosotros le decíamos el gordo, porque era grandísimo el avión. Y apareció del lado o sea, del lado del Aeroclub, inmenso y largando humo atrás, a tan baja altura que se escuchaba. ¡Bom! Venía ese, era la atracción, ese avión que cruzó todo ahí, parecía en cámara lenta y se perdió al oeste. Era una de las grandes atracciones. Después, cuando desfilaron también los Pumas de Santa Felicia, el regimiento ahí de Reconquista, la Fuerza Aérea, después un grupo de soldados de resistencia. No, ese desfile fue muy lindo, muy importante. La gente nos acompañó. Fue un gran desfile, eso sí. Ese avión fue lo máximo. Así como yo le comenté que las que nos reunió a nosotros fue Nancy y Cher, nos empezamos a conocer entre nosotros, porque no nos conocíamos y no sabíamos dónde estábamos cada uno. Es decir, vos estás en el consejo, vos estás en la escuela, vos estás allá, vos sos esto y así. Y bueno, de poco nos empezamos a reunir, y primero nos reuníamos en la casa de un muchacho, porque no teníamos un espacio, un lugar, una oficina para reunirnos. Íbamos a la casa de un compañero, y ahí nos juntábamos, comíamos el asado, qué sé yo, y ahí empezábamos a charlar, qué sé yo, dónde estuviste, vos qué viviste, y así íbamos cada uno contando nuestra historia. Y después, bueno, una vez que nos empezamos a conocer, a preocuparnos por los problemas de cada uno. Porque así como algunos no teníamos ningún problema, había otros muchachos que sí. Porque, como comenté, no tenían trabajo, no tenían estudio, qué sé yo, problemas de familia. Hay uno que
volvió muy mal de la guerra, entonces teníamos que ayudar. Primero ayudarnos entre nosotros, porque tenían problemas, después los problemas familiares, y bueno, una vez que íbamos solucionando de a poco, en todas esas reuniones, empezamos a ver dónde podíamos tener un local para seguir con lo nuestro, para concientizarnos sobre la causa Malvinas, con las charlas que íbamos a empezar a dar. Y así fue que después de años de estar ya reunidos, formado como un grupo, o sea, el centro de combatientes, siempre los actos, los 2 de abril que llegaban, los actos siempre se hacían o en una plaza de un barrio o en una escuela. Entonces también decíamos, tenemos que tener un lugar a ver si podemos construir un monumento para hacer los actos ahí. Porque siempre, como ya le digo, nos tocaba ir a la colonia, nos tocaba aquello en el barrio fulano y así. Siempre era la gente de ese lugar, no hay nadie más. Entonces vimos la posibilidad de hacer un monumento en esta esquina, acá Avenida San Martín y Sarmiento, pero teníamos que hablar con la municipalidad, porque el que recuerda este lugar acá que tenemos enfrente, era, no sé qué había, si era de la fábrica o era de equipos de viales, que había piedra, yuyal, todo era esta esquina que irreconocible. Y bueno, solicitamos a la municipalidad si nos podían ceder ese lugar para construir un monumento. Y primero que sí, que no, que yo, nos quisieron dar frente a ahí el Super Tour, en la rotonda donde está ahora, Estanislao López, nos querían dar ahí. Y medio no nos gustó porque dijimos, no, tan lejos, queremos más al centro, qué sé yo, nos gustaba este lugar que tenemos ahora. Y bueno, de tanto insistir, qué sé yo, nos cedieron ese lugar y bueno, con mucho sacrificio, después empezamos a juntar fondos, a ver a quién le pedíamos ayuda, que al gobierno provincial, que al nacional, que a los concejales, que a la municipalidad, que a los conocidos, que aquí, que allá. Y bueno, algunos nos ayudaron y así empezamos a construir ese monumento, que hoy es un lugar emblemático, importante, que consta de 3 murales, este monumento que se llama A los Caídos en Malvinas. El monumento que da hacia el este está referido a la gente de Marina, o sea, los fallecidos en Malvinas, de Marina. Y entre ellos nosotros tenemos un ocampense, que es Félix Tarcisio Macín, el fallecido, que es Marina. Y ahí están los nombres de todos los que fallecieron en el crucero Belgrano. El mural del este. El mural de este lado, del mural oeste, está referido a los soldados de ejército, o sea, todos los que fallecieron en ejército, que no es lo mismo que Marina. Y también tenemos otro soldado fallecido que es José Alberto Mochen, que ahí también tiene su placa. Y el mural central está referido a la gesta de Malvinas, que ese fue construido por quien le está hablando. Yo construí ese mural, todo lo que ustedes ven que está en relieve, lo construí yo, lo hice yo. Y está referido a la gesta de Malvinas, o sea, todo, tanto ejército, marina, aviación, todo, que consta de, ya saben, las Islas Malvinas, el soldado argentino, el continente argentino, o sea, la República Argentina, los buques a guerra y los aviones de combate. Así que construimos ese monumento en el año 2013, que lo inauguramos el 29 de noviembre, que fue el día anterior al cumpleaños de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, 30 de noviembre. Nosotros lo inauguramos el 29 de noviembre del 2013. Un lugar, un espacio público, y así que todos los 2 de abril
hacemos nuestro acto en ese lugar. Entonces, así como se hacen los actos, la gente puede ver en un lugar muy transitado, toda la gente lo ve, y creo que sacando el de Monumento Rosario, creo que es uno de los mejores monumentos que hay en la provincia. ¿De acuerdo? Porque mis compañeros viajan a todos lados y ellos mismos dicen que creo que es uno de los mejores monumentos que hay en la provincia. Y bueno, una vez que tuvimos ese monumento ahí, teníamos que tener un local, porque ¿dónde seguíamos nosotros ahí en el consejo, en la pieza, como vos decís, la oficina ahí de 2x3, y necesitábamos una sede, donde íbamos a reunirnos? A veces los muchachos a esta edad, estos años, ya nos juntábamos aparte de reunirnos, quieren comer un asado, quieren pasar bien, charlar, divertirse. Y bueno, y estaba este lugar donde ahora está nuestra sede, que era un galpón, que lo único que había era un techo, un tinglado. Acá era donde la municipalidad hacía el cemento, estaba lleno de piedra, de arena. Lo único que quedaba era el techo, tinglado. Y bueno, vuelta a insistirle a la municipalidad, a charlar con la municipalidad que nos den este espacio acá, porque justo daba frente a nuestro monumento, qué sé yo. Y así que después de tanto insistir también, nos dieron este espacio en comodato por 30 años. Y bueno, de a poco también, a comprar ladrillo, que cemento, que piedra, que aquí, que allá. Y bueno, fuimos construyendo. Y así que en el año 2019, 2013 fue el monumento, 2019 esta sede, inauguramos nuestra sede social. Ustedes conocerán, ahí tenemos un Zoom, o sea, un espacio donde viene mucha gente que nosotros les prestamos, no alquilamos, no cobramos nada, vienen de danza, vienen a practicar danza, vienen instituciones que quieren hacer reuniones. Ahora tenemos nuestro Museo Malvinas. Arriba estamos construyendo y esperemos terminar el alojamiento, que ya vinieron ya clubes acá a alojarse. Este fin de semana estuvo un club de vóley, estuvieron acá alojados, y así que ahora tenemos nuestra oficina, y así que de a poco logramos tener también, que ni Reconquista ni no sé si tienen un local así, y somos 6 muchachos, ¿eh? Tenemos el orgullo eso, también de decir eso. Siempre hay reuniones, tanto acá como reuniones provinciales, que se van los muchachos que integran una comisión nacional y una comisión provincial, todo para solucionar problemas que les surjan a los veteranos, porque como ustedes saben, hay veteranos que no tienen problemas y hay veteranos que están mal. Ya hay más suicidios que muerte en la guerra. Se mataron más soldados después de la guerra que en la guerra misma. Y son problemas que hay que solucionar. Sino los gobiernos de turno, ¿viste? Parece como que no comprendían, no aceptaban, ¿viste? Lo que había ocurrido. Porque en lugar de ayudar a los muchachos, darle una solución, ¿viste? Parece como que tenían como una obligación, y no era una obligación. No comprendía, porque había muchachos que no tenían un trabajo y necesitaban algo, ¿viste? Porque lo que vivieron ellos no lo vivió nadie. Porque vos fijate, siempre decimos nosotros, mientras los veteranos combatían en la intemperie, no dormían en cama, no tenían para comer, no desayunaban, no tenían aire acondicionado, calefacción, nada, tan en la intemperie misma y bajo las
cañoneo constante, las balas, las metrallas y qué sé yo, que moría tu compañero al lado, el otro que era despedazado, el otro que volaba, qué sé. Mientras los gobiernos, viste, con aire acondicionado, miran, en aquella época encima, viste, estaba el Mundial de Fútbol. Yo digo, no comprendían eso, no veían esa realidad, que esos muchachos necesitaban ayuda. ¿Por qué no venían y te decían, para cómo nosotros éramos y somos 5, 6 muchachos? No es que vos decís, no, tenés que darle trabajo a 40 personas. Dale a 1 o 2, viste, un lugar acá en la municipalidad, bueno, uno trata de ubicarlo, qué sé yo, en aquella época, viste, que teníamos la fábrica, otro ubicarlo a ver si podía allá en la agrícola, pero no, lo único que después con el tiempo, como dije, eran las escuelas las únicas que estaban con el veterano de guerra. Y los gobiernos de turno parece como que, no sé, iba a ser una carga para ellos. No entendían, no se daban cuenta que esos muchachos necesitaban ayuda, ¿viste? Ya te digo, hay muchos que no teníamos problemas, porque todo de acuerdo a tu cultura, tu familia, si tenía vos quien te apoya o no, vos podías llevarlo o no, porque que tenía un estudio o tenía una familia consolidada, vamos a decir que formada, no tiene tantos problemas, pero son muchachos que viven solos. Hay muchachos que viven solos, que no tienen a nadie. Por lo menos, viste, arrimate y decirle, fulano, ¿qué te falta? ¿Necesitas esto? ¿Necesitas lo otro? ¿Qué sé yo? No, parecía como que una carga, viste, que no. Por eso no comprendemos, no entendemos. Y por eso, ya te digo, se mataron tantos veteranos porque no tienen ayuda de nada. ¿Vos creés que el gobierno mandó un médico para que nosotros, revisarlo, hacerle un estudio, si tienen problemas, no tienen? No. Después de tanto que los mismos veteranos se juntaban, hacían centros son, viste, los centros de veteranos, que entre ellos, viste, trataban de solucionar los problemas y llevarlos a médicos, a juntas médicas para ver qué problema tenía este muchacho. Si era por parte del gobierno, pero ni ahí, no se arrimaba, ¿viste? Por eso, no sé, cuesta entender eso. El pueblo común sí te reconoce, sí, ellos están con vos, pero los que son medios reacios son los gobiernos. Y las pensiones que tienen los muchachos hoy en día es porque los mismos veteranos se juntaron, lucharon, pelearon para por lo menos, porque todos los veteranos de guerra en todos los países tienen una pensión de guerra, ¿viste? Y acá nada, no tenían. Entonces los mismos veteranos que, ya que no tenían trabajo, por lo menos tener una pensión, decíamos. Algunos ya tenían hijos, casados después de la guerra, qué sé yo, ¿y con qué los mantenés? Entonces lucharon para ver si podían conseguir una pensión, y después tanto insistir también se consiguió pensión. Pues si era por los gobiernos, no te da ni ayuda psicológica, de salud, económica, ¿no? Fueron los mismos veteranos que insistían con reuniones aquí, reuniones allá, visitando el gobierno provincial, el gobierno nacional, que aquí, que allá, para tener algo por lo menos. Sí, me gustaría volver a esos lugares donde yo estuve. Hoy en día para un veterano de guerra cuesta y es muy difícil volver, porque primero que no es fácil entrar. Tal vez ustedes, así como gente común, es fácil, pero cuando vos sos un veterano de Malvinas, un veterano de guerra, ya tenés muchas trabas, es complicado. Volvieron muchos, pero después de tener que sacar permiso aquí, permiso allá, viajar no es económico a las islas,
pero a mí particularmente me gustaría volver allá, cómo están esos lugares, cómo está la isla, que son recuerdos, ¿viste? Que uno quisiera volver. Por supuesto que allá no vas a andar donde vos querés. Allá vas a tener un guía que es inglés, él te va a llevar y te va a traer, no te va a dejar, vos querías allá, no, vas a ir con él hasta allá y así. Te dejan que vos recorras todo lo que vos quieras, pero constantemente están ahí. Y más si sos un veterano de guerra, con más razón. Más vale tardar 100 años en recuperar las Islas Malvinas, pero que sea a través del diálogo, como todos queremos, como todos sabemos. Porque la guerra no te conduce a nada, no solo te conduce al sufrimiento tuyo, de tu familiar, sino del enemigo también, porque vos preguntale a la madre de un soldado enemigo que perdió a su hijo, que también casi va obligado a combatir, a veces no sabe ni a dónde va, te llevan a combatir que no tenés ni idea, pero sufre tanto el que gana la guerra como el que pierde. Por eso más vale tardar 100 años, cuesta, es difícil, pero que sea a través del diálogo, ¿viste? Y no a través de la guerra que solo te implica sufrimiento, ¿viste? Yo pienso que nos recuerden como simples soldados que fuimos a cumplir con nuestro deber, que era nuestro deber. Fuimos a recuperar las Islas Malvinas, pero lamentablemente no en las condiciones que fuimos. Que vayamos y el día de mañana, ojalá que no, pero si tiene que ir otra vez a Argentina, que vaya mejor preparado, que lleve una táctica militar y no como simple soldado, viste, que chicos de la guerra, como se llamaban, que fueron a un lugar que no conocíamos, sin táctica militar, sin armamento adecuado, pero, viste, siempre a cumplir con tu deber. Y nuestro deber, que fue recuperar la isla Malvinas, lo hacíamos porque pensábamos que, y seguimos pensando, que las Islas Malvinas son argentinas, tanto geográfica, política y jurídicamente. Las Islas Malvinas nos pertenecen y nosotros cumplimos con nuestro deber, bien o mal, pero lo hicimos así, como Argentina.